Bueno, el tema de este video son las relaciones volumétricas y la carta de plasticidad del suelo. Vamos a atacarlo como es costumbre de nosotros, sobre una problemática real. Aquí vemos una vivienda sacada de la página de las viviendas tipo del Procrear. Acá vemos la planta, cómo se desarrollan plantas en la misma vivienda. Y lo que hacemos primeramente, o lo que se debería hacer en todos los casos, es un estudio de suelo. Esta bien nos da esta estratigrafía con los números n, que bueno, si bien ya lo hemos comentado en otro video, ahora lo vamos a refrescar un poco. Acá tenemos un poco más un zoom sobre el estrato, básicamente donde va a apoyar, o sea, estamos hablando de una vivienda, así que se va a apoyar en los primeros metros, ¿no es cierto? En este caso es consta sobre una platea. Acá vemos el mismo modelado, o sea, la misma vivienda modelada en un programa de elementos finitos. Acá vemos la malla deformada. Y vemos, en este caso, el software utilizado es Plaxis 2D. Y vemos que cuando a la hora de modelar el suelo, o sea, esto se llama el modelo constitutivo del suelo, vemos que aparecen una serie de parámetros. Todavía no hablamos de resistencia. Vemos que aparece la densidad del suelo, la saturada y no la no saturada. Por otro lado, vemos que también aparece este E, que es la relación de vacíos del suelo, y el N, que es la porosidad del mismo. ¿Qué podemos decir entonces? Bueno, si en este caso yo hago un cálculo un poco más manual sobre el análisis de consolidación, o sea, no lo modelo en elementos finitos, vemos que en la fórmula de consolidación, que es un tema de otro video, un tema de más avanzado en la materia, vemos que aparece esta relación de vacíos, que también, o sea, si bien yo no quiero hacer este modelado, pretendo hacer un cálculo normal, también aparece la relación de vacíos. Y por otro lado, en la variación, dentro del término de variación del esfuerzo efectivo, aparece este esfuerzo efectivo que también depende de la densidad del suelo. Por lo tanto, se hace necesario, para todos estos casos, tanto sea en un modelado de elementos finitos como en un cálculo manual, conocer las relaciones volumétricas y gravitatorias de nuestro suelo. Vamos a refrescar un poco la metodología de cómo se extrae una muestra. Se hace una perforación hasta la profundidad que yo quiero extraerla. Luego coloco el tomamuestra. Este tomamuestra tiene en su interior tres tubitos de 15 centímetros. Y se procede a golpear bajando de A15 y se anota el número de golpes. Fíjense que acá tenemos en este caso el pilón, que pesa 63,5, eso está normalizado. Acá tenemos algunas fotos de la toma muestra, en este caso vamos a usar un moreto, que es el que se usa en los suelos nuestros, limos arcillosos. Y vemos cuántos golpes hay que darle a este suelo, con una caída de 76,2 centímetros, para que baje 15 centímetros. Y en este caso son 2 golpes. Luego hago lo mismo para los segundos 15 centímetros. Y también me da 2 golpes y lo anoto. Luego hago lo último para los últimos 15 centímetros. Y en este caso me da un solo golpe. Ahora, ¿de dónde sale el número n? Bueno, el n es la suma de los dos últimos. Descarto el primero, porque se supone que el suelo está intervenido, y sumo los dos últimos y esto me da un n igual a 3. Ya, bueno, esto como les decía, bajo una norma ASTM, que pueden ver en la parte inferior derecha. Y si veo esto lo cotejo en una tabla extraída del DAS, del Braja DAS, vemos que ya con el número de n yo ya puedo determinar la consistencia del suelo. O sea, ya ese número de n me da una idea muy grande de cómo está el suelo. Y vemos que si yo entro en la tabla, vemos que estoy en 3, o sea, entre 2 y 5, y estoy en una consistencia blanda. Acá vemos alguna imagen, algún esquema de esta caída, eso está normalizado, el número de n. Si yo uso cualquier otra energía o sea, uso cualquier otro peso de pilón y otra caída, debo hacer esa corrección. No es habitual que se haga, pero se debería hacer. Acá en este caso vemos una máquina, antes veíamos lo que era un trípode. ¿Y qué voy a hacer? De estas 3 muestras que hinqué, me voy a quedar con la última muestra en entrar, que es la primera que voy a sacar del toma muestra. También pueden ver el video de exploración del suelo del canal, si quieren tener algunas imágenes más reales. Pero bueno, en definitiva yo me llevo este tubito, saco la muestra del tubito y tengo esta muestra. ¿Esta muestra por qué está constituida? Bueno, está constituida en parte por sólido, otra parte de la muestra va a ser agua y otra parte de la muestra va a ser aire. Acá vemos otra muestra, que no es un tubo, por ejemplo, en otras partes del mundo se usan directamente un tomamuestra de media caña y se extrae un trozo mucho más grande de suelo, lo cual es bastante agradable a la vista y
bastante más fácil de verlo. Acá vemos a Terzaghi, Carbon Terzaghi, padre de la mecánica de suelo, allá por el 1938, de saco y corbata, haciendo un SPT. Y le traigo esa muestra de suelo. Esa muestra de suelo, como decíamos, va a estar constituida por una parte de aire, una parte de agua y una parte de sólido. Entonces vemos esas tres fases. Y esto vamos a ver que tiene un volumen total. Y a su vez tiene un peso total. Si yo esto de alguna manera lo intento separar, esas fases, vemos que voy a tener un peso, que ese peso va a estar dado tanto por el agua como por el sólido. No vamos a tener en cuenta el peso del aire. Por otro lado, vamos a tener que el aire sí tiene un volumen, o sea que el volumen total sí es la suma de los tres. Por otro lado, vamos a tener el volumen de ese sólido. Ese sólido va a tener un volumen. Por otro lado, el agua va a tener un volumen. Esa humedad va a tener un volumen. Y por otro lado, el aire va a tener un volumen. Y por otro lado, tenemos este concepto, que le vamos a llamar volumen de vacíos, que abarca tanto el agua como el aire de la muestra. A eso es lo que vamos a llamar vacíos. También vamos a ver que esa parte sólida tiene un peso, el agua tiene un peso, y como decíamos, del aire se desprecia su peso. Ahora, si yo quiero calcular el volumen total, ¿cómo lo voy a poder calcular de manera sencilla? Bueno, va a ser igual al volumen del sólido más ese volumen de vacío. Que ese volumen de vacío incluye tanto el agua como el aire. O sea, la suma de los tres volúmenes me va a dar el volumen total. ¿Está bien? Ahora, como decíamos que despreciábamos el peso del aire, el peso total de la muestra va a estar dado por el peso del sólido más el peso del agua. ¿Está bien? Ahora, si reacomodamos un poco, vamos a ver que con estas relaciones yo ya puedo calcular la relación de vacíos, por ejemplo, que es un parámetro importante que veíamos al principio, ¿no? La relación de vacíos, que va a ser igual. Va a ser igual al volumen de vacío dividido el volumen del sólido. ¿Está bien? Por otro lado, también voy a poder calcular la porosidad de la muestra. Esa porosidad de la muestra, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual al volumen de vacíos dividido el volumen total. También por ahí muchas veces se hace conveniente calcular esta porosidad en función de la relación de vacíos, ya que si yo lo trabajo matemáticamente puedo hacer unas igualdades y llegar a esa expresión. Por otro lado, también no menos importante, tengo el grado de saturación de la muestra, que va a estar dado ¿por qué? Por el volumen del agua sobre el volumen de vacíos. ¿Está bien? Ahora, otra cosa también comúnmente en todos los estudios de suelo, quizás los otros no aparecen, a lo mejor este aparece con más frecuencia, que es el contenido de humedad de la muestra. El contenido de humedad, ¿qué va a ser igual? Bueno, al volumen de agua dividido el volumen el peso del agua dividido el peso del sólido. Por otro lado, el peso específico va a ser igual al peso sobre el volumen, como cualquier peso específico. Y por otro lado, también teniendo estos valores, estoy en condiciones de sacar el peso específico seco. ¿A qué va a ser igual? Al peso del suelo seco dividido el volumen, solo del suelo seco. ¿Está bien? Pero este peso seco no es ni más ni menos que el peso húmedo menos el peso del agua, porque el peso del aire no pesa. Entonces yo puedo expresar este peso específico seco en función tanto del peso específico húmedo como de la humedad. ¿Está bien? Que es gamma sobre 1 más la humedad. Ahora, también muchas veces se hace conveniente algunos de estos valores expresarlo en porcentaje. Lo más probable es expresar en porcentaje la porosidad, que se puede expresar muchas veces en porcentaje, muchas veces no se expresa en porcentaje. Lo que sí se expresan en porcentaje son el grado de saturación y el contenido de humedad. Ahora, este grado de saturación, que decíamos que era el peso del agua sobre el volumen de vacíos, si es menor a 100, ¿qué va a pasar? Es que voy a tener aire en la muestra. Ahora, si este valor es igual a 100, ¿qué voy a tener? Que el agua ocupa todos los vacíos que ocupaba el aire. Entonces estamos ante un grado de saturación del 100%. Muchas veces también, dependiendo del sistema de medida que yo estoy utilizando, va a ser conveniente trabajar estas unidades o estos pesos específicos a través de la densidad, que es igual a la masa sobre el volumen. ¿Está bien?
o la masa seca va a ser igual a la masa seca sobre el volumen, y el gamma va a ser igual a la densidad seca por la gravedad. ¿Está bien? Ahora volvamos otra vez a este sistema trifásico, un poco desglosado, y veamos una muestra que es extraída directamente del toma muestra. Fíjense que esta no es la misma muestra del principio, pero para que tengamos una idea, dentro del tubito, yo saco esa muestra del tubito, la voy a proceder a cortar, a enrasar, a dejarla un poco más pareja, y de esta manera voy a poder calcular el gamma húmedo, el gamma o gamma húmedo, que fíjense que ahí está la muestra un poco más trabajada, cortada, y procedo a pesarla y tengo el peso húmedo de la muestra. ¿Está bien? Esto dividido el volumen, voy a poder obtener este gamma húmedo. ¿Cómo obtengo el volumen? Bueno, mido el diámetro, en algunos lados lo promedio, debería ser similar, entonces calculo pi por diámetro al cuadrado. Luego mido el largo, recuerden que lo enrasamos, también lo puedo medir en 2 o 3 lados y promediar. Y estoy en condiciones así de sacar el gamma húmedo, que es igual a 1,86 gramos por centímetro cúbico. Ahora, ¿qué pasa con respecto al contenido de humedad? ¿Cómo voy a calcular este contenido de humedad? Bueno, este contenido de humedad lo voy a poder calcular como. Acá entra en juego el pesafiltro. Yo voy a sacar una pequeña porción de muestra y la voy a poner en un pesafiltro. Entonces de esta manera voy a pesar este pesafiltro con el suelo húmedo. Esto me da 108,95. Voy a reemplazar donde dice suelo húmedo. El suelo húmedo menos el suelo seco me va a dar el porcentaje de humedad y lo voy a dividir sobre el suelo seco. Está bien. El pesafiltro en la parte de arriba se compensa y en la parte de abajo sí se lo tengo que restar. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer con este pesafiltro, con el suelo húmedo que pesé? Lo voy a secar a través de un horno. Este fuego, bueno, es un poco esquemático. Y voy a obtener así el peso seco de la muestra. Lo reemplazo donde dice el pesafiltro. Y por último me queda colocar el peso del pesafiltro, que es 13,85. Esto generalmente yo lo tengo tabulado, también si no puedo pesarlo en el momento. Y a través de esta expresión yo puedo calcular el porcentaje de humedad, que es igual a 22,7%. Como decíamos que en función de este gamma húmedo y de la humedad puedo sacar mi densidad seca. Por lo tanto, mi densidad seca va a ser un 86. Húmeda va a ser un 86. Y abajo a 1 le voy a sumar el porcentaje de humedad. Esto me va a dar 1,515 gramos por centímetro cúbico. Por otro lado, si yo sigo intentando calcular mi relación volumétrica, vuelvo al esquema en donde tengo aire, agua y sólido. Si yo quiero calcular la relación de vacíos, vemos que, como decíamos, es igual al volumen del vacío sobre el volumen del sólido. La porosidad, que va a ser igual al volumen de vacío sobre el volumen total. Y el grado de saturación, que va a ser igual al volumen del agua dividido el volumen de vacíos. Ahora, de todo esto que calculamos hasta ahora, yo tengo el volumen total lo tengo. Y el volumen del agua lo tengo, porque sequé la muestra y la diferencia es ese contenido de humedad es el volumen del agua. Ahora, no tengo el volumen de vacíos. El volumen de vacíos no solamente incluye el agua, sino que también el aire. Y tampoco tengo el volumen del sólido. O sea, se me hace imposible separar, con los ensayos que hice hasta ahora, separar el sólido del aire. ¿Está bien? Lo único que puedo separar es el agua a través del secado. Entonces acá aparece un concepto que me ayuda a resolver estas cuestiones, que es la gravedad específica del sólido o densidad del sólido. La gravedad específica se puede calcular en relación a cualquier líquido, en realidad. En este caso va a ser para el suelo, siempre lo referimos al agua. Y va a ser igual al peso del sólido sobre el volumen del sólido por la densidad del agua. ¿Está bien? Ahora, si tengo el volumen del sólido, que es el peso del suelo seco porque el aire no pesa, pero el volumen, bueno, la densidad del agua destilada también la tengo, que es 1, pero no tengo este volumen de vacíos. Por lo tanto no puedo calcular la gravedad específica. O sea, volvemos a la misma encrucijada. Ahora, si yo investigo un poco, primero que bueno, este valor puedo medirlo con precisión en el laboratorio. Video que pueden ver en el canal, como gravedad específica, ensayo que hicimos en el aula. Si yo investigo un poco en el DAS, donde me dice los pesos
específico, la gravedad específica de los minerales que componen la mayoría de los suelos, vemos que no, los valores no tienen un rango tan dispar, o sea que puedo llegar a estimar un valor de estos con precisión. Si investigo un poco más, me dice que la gravedad específica de los sólidos del suelo se utiliza en diversos cálculos de la mecánica de suelos y se puede determinar con precisión en el laboratorio, lo que decíamos, a través de un ensayo. La tabla 2,2 muestra la gravedad específica de algunos minerales comunes que se muestran en los suelos. La mayoría de los minerales tienen una gravedad específica que cae dentro del rango de 2,6 a 2,9. El peso específico de los sólidos de arena, que está compuesto principalmente por cuarzo, se puede estimar en alrededor de 2,65 para suelos arcillosos y limosos, pudiendo variar entre 2,6 y 2,9. O sea que acá me da un rango en el cual yo voy a estar entre 2,6 y 2,9 y me dice que puedo usar 2,5 para solo 2,65 para suelos arcillosos y limosos, con bastante precisión. Por lo tanto, si yo utilizo este valor, puedo resolver mis ecuaciones, o bien hacer un ensayo, utilizar este valor, que va a estar muy cercano, seguramente si hago el ensayo bien. Entonces puedo expresar, por ejemplo, la relación de vacíos en función de los valores que conozco, donde entra en juego la gravedad específica. Esto trabajándolo un poco matemáticamente y ya puedo calcular mi gravedad específica. Está bien, uso este valor 2,65, el gamma del agua que es 1 y mi densidad seca, mi peso específico seco. Por lo tanto me da una relación de vacío de 0,75. Por otro lado, la porosidad directamente la calculo en función de la relación de vacíos y me da que la porosidad es de 0,43. Y el grado de saturación, también expresado en función de la relación de vacíos y de la gravedad específica, valores que tengo, que es la humedad más por la gravedad específica dividido en la relación de vacíos, me da que estoy ante un grado de saturación del 0,8 o del 80%. Esto es un valor muy importante, ya que me dice el grado de saturación, pero además me permite, por ejemplo, estimar como una relación de vacíos o al revés, digamos. También puedo estimar la relación de vacíos o a través de la relación de vacíos ver la consistencia de la misma o a través también del grado de saturación. Entonces, si yo me meto en esta tabla que me da el DAS con la relación de vacíos y aproximadamente en el grado de saturación, vemos que estoy ahí entre una arcilla dura y una arcilla blanda para esta muestra, que vale aclarar que no es la misma que al principio la de 3 golpes, quizá una muestra de 10 golpes. ¿Está bien? También si yo esto lo trabajo en un software geotécnico, como en este caso el GeoFi, vemos que yo puedo, sin tener demasiados datos del suelo, a través de este grado de saturación o de la relación de vacío, puedo estimar la consistencia, puedo estimar parámetros del mismo, directamente entrando. Fíjense que por ejemplo en ese desplegable, yo por ejemplo hice consistencia blanda, fácil de formar al apretar con la mano. Yo en este caso con mi grado de saturación estoy ante una consistencia rígida, el grado de saturación menor al 0,8, fácil de penetrar con clavos, grado de saturación menor al 0,8. Pero fíjense que más abajo, yo a través de esto, tengo un montón de parámetros recomendados del suelo, que tiene cargado el software en su base de datos, con lo cual yo podría hacer una estimación ya de por sí, tanto en capacidad portante, como en resistencia, como en consolidación, como en diferentes aspectos, bajo la correlación de estas relaciones volumétricas. Por eso, donde entran en juego y son muy importantes estas relaciones volumétricas. Ahora, ¿qué podemos resumir de las relaciones volumétricas y gravitatorias? Bueno, que al conocer las relaciones volumétricas podemos conocer mejor el estado del suelo y la cimentación. Por otro lado, puedo predecir su comportamiento. A través de las relaciones volumétricas puedo estimar parámetros de resistencia y de formación mediante correlaciones, lo que veíamos que podíamos hacer con el GeoFi, también podemos hacerlo con correlaciones empíricas. Y que el 99% de los proyectos de investigación para correlaciones geotécnicas de investigación es para relaciones geotécnicas y se basan en dichas relaciones volumétricas, ¿está bien? El 99% de estos proyectos son de correlaciones. Siempre cuando uno ve un congreso, la mayoría son como correlacionar valores. Pero ¿cómo podemos diferenciar un suelo de otro? Bueno, una puede ser por la textura, otra podría ser por la estructura, otra podría ser por la consistencia, por el color y por el olor, por ejemplo, como en el caso de un suelo orgánico. Vamos a enfocarnos un poco en la textura. En la textura, dentro de la textura,
o para conocer un poco mejor la textura, tenemos el tamaño del grano. Está bien. Yo acá veo los tamaños de grano, visto a escala, de los materiales más comunes donde voy a cimentar. Y fíjense lo que es el tamaño de una arena gruesa, lo que es el tamaño de una arena más fina, lo que es el tamaño del limo ya comparado con la arena fina y gruesa. Y a esta escala me dice que la arcilla no es visible. Por lo tanto la arcilla ya me da la pauta de que estamos ante algo muy pequeño. Acá por ejemplo si lo vemos en una curva de granométricas, vemos que en el primer cuarto tenemos las gravas. Luego por el tamaño del grano ya se definen como arenas, como limos, y ya en los tamaños más finos, ya pasando el tamiz 300, vemos que tenemos arcillas. Está bien, tamiz 300 que no vamos a utilizar. Si vemos en el DAS, vemos distintos sistemas de clasificación. Vemos que el MIT tiene su sistema de clasificación, el Departamento de Agricultura también tiene su sistema de clasificación, pero nos vamos a centrar básicamente en los más conocidos, que son, por ejemplo, el ASTO, el método ASTO, que el método ASTO lo vamos a utilizar en la parte vial, y el que más vamos a utilizar, la clasificación SUX, o Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Y este es el sistema en el que nos vamos a centrar. Y fíjense qué curiosidad que en los otros sistemas de clasificación separa el limo de la arcilla, pero en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos no se separa la arcilla de los limos. ¿Por qué? Porque es muy difícil separar esto, ya que lo que pasa al tamiz 200, que es un tamiz muy fino, es muy difícil de separar. Eso lo vamos a hacer a través de otros tipos de ensayos, que ahora vamos a ver. Acá, como decíamos, el tamiz 200 es una malla muy fina, a veces hasta el agua le cuesta pasar, por eso se hace por vía húmeda. Y la arcilla, ahora volvemos a lo que decía la escala, que no es visible ante esta escala. Y esto nos da la clara de que estamos ante un caso particular. Por ejemplo, acá vemos en un microscopio cómo son los granos de arcilla o las placas de arcilla. Son como placas, unas pegadas arriba de otras. O sea que estamos ante un material muy distinto a lo que podemos ver en los granos que son de suelo más grueso, como limo, arena. Acá, bueno, el DAS nos muestra algunos sistemas iónicos, como se unen esas placas de arcilla. O sea, la arcilla, en vez de ser un grano como el limo, son placas que se van pegando una de otra, como veíamos en el microscopio. Entonces podemos ver acá en el DAS que nos está mostrando un poco de esa relación, en la cual no vamos a ahondar, pero que se puede ver, pero que nos marca la clara que estamos ante un material diferente. Que tenemos que tener la arcilla presente como un material distinto a lo que son los suelos granulares, ¿no? Por otro lado, recuerden, tenemos como diferenciar el suelo de otro, tenemos la textura, la estructura, la consistencia, decíamos el color y el olor. Ahora si nos enfocamos un poco en la consistencia, vamos a ver que si nosotros hacemos un gráfico, construimos un gráfico con el contenido de humedad en las ordenadas, vemos que a medida que aumenta ese porcentaje de humedad, o sea, en un grado menor que aumente, estamos ante un material sólido. O sea, estamos ante un suelo con un porcentaje bajo de humedad, prácticamente se comporta como un sólido. Ahora, si aumenta ese porcentaje de humedad, el suelo se humedece un poco más, vamos a estar ante un suelo semisólido. Si esto sigue aumentando, ya vamos a tener, sobre todo cuando estamos hablando de estos suelos finos, vamos a estar ante un suelo un poco más plástico. Si aumenta por otra parte, este porcentaje de humedad, ya nos vamos a encontrar en presencia de un líquido, ya un suelo muy saturado que se comporte en presencia de un líquido. Estos límites los vamos a llamar entre sólido y semisólido, límite de contracción; entre semisólido y plástico, límite plástico; y entre plástico y líquido lo vamos a llamar límite líquido. Por otra parte, si nosotros analizamos el volumen de esto, vemos que en la parte de sólido no cambia su volumen. Precisamente eso es lo que define el límite de contracción, en que no cambia el volumen. Y después vemos que sí, el volumen va a ir aumentando en medida que yo le agrego este porcentaje de humedad. El límite de contracción, bueno, justamente esta foto es un suelo que cambió, es el porcentaje de humedad que cambió de volumen. O sea, yo debería
continuar haciendo este ensayo hasta que no cambie de volumen, y ese sería mi límite de contracción, pero esta foto obviamente es esquemática. Luego tenemos el límite plástico, que se hace a través de choricitos de unos 4 milímetros hasta que se agriete. Y luego tenemos el límite líquido, que se hace a través del cascador de Casagrande o límite líquido. Básicamente vamos a usar en la clasificación sub estos dos límites, el límite plástico y el límite líquido. Vamos a dejar por fuera al límite de contracción, por lo menos para nuestra clasificación, o en la mayoría de los casos. Y vamos a tener que la distancia o el rango entre estos dos límites lo vamos a llamar índice plástico, que no va a ser ni más ni menos que la diferencia entre ambos, ¿no es cierto? Ese recorrido en el que el suelo se comporta de manera plástica lo vamos a llamar índice plástico o índice de plasticidad. Esto se lo conoce como límites de Atterberg. A estos límites se lo conoce como límites de Atterberg. ¿Recuerdan la foto que veíamos a lo primero? Donde estaba Terzaghi en el medio, que están haciendo ese SPT. Bueno, el que se ubica a la derecha de Terzaghi es su discípulo, Arthur Casagrande, que es quien desarrolló este cascador, que lo vamos a llamar cascador de Casagrande. Ahora vamos un poco a tratar de calcular estos límites de Atterberg, que dijimos que nos vamos a centrar entre el límite líquido y el límite plástico. Entonces, todo para yo realizar estos límites, la norma dice que tiene que pasar el tamiz 40, o sea, para usar todo el suelo que yo use para los límites tiene que pasar el tamiz 40, lo seco al suelo, lo rompo y lo voy a pasar por el límite, por el tamiz 40. Calculo, recuerden que estos límites no son ni más ni menos que un porcentaje de humedad, por lo tanto voy a tratar de calcular el porcentaje de humedad de cuando el suelo llegó precisamente hasta este límite líquido. Acá como lo muestra la figura, serranura, se comienza a golpear, la norma dice que se tiene que juntar 1 centímetro a los 25 golpes. Luego de esto recojo ese suelo que se unió 1 centímetro a los 25 golpes y lo coloco en un pesafiltro. Luego, ¿qué hago? Bueno, peso ese pesafiltro con el suelo húmedo, como se ve en la figura. Anoto la cantidad de golpes. Dijimos que había sido que debería ser con 25, por lo tanto procedo a corregirlo. Entre 20 y 30 es el rango en el que yo lo puedo hacer, pero debo corregirlo. Fíjense que para 25 es 1, pero en este caso me dio 27, o sea que tengo que multiplicar este límite líquido, lo voy a tener que corregir a 0,99. Va a ser mi factor de corrección. Luego seco esta muestra. Fíjense que al secarla cambia de color. Anoto el peso seco más el pesafiltro. Tomo el valor del pesafiltro y corrijo por el factor de corrección y estoy en condiciones de calcular mi límite líquido, que en este caso es 31,5. Por otro lado, para el límite plástico, también un porcentaje de humedad, lo calculo de la misma manera que los porcentajes de humedad. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, voy a construir esos choricitos, voy a ir agregándole suelo, agregándole agua hasta lograr hacer un choricito de 4 milímetros y que se desquebraje. Eso lo guardo en un pesafiltro, peso esos choricitos dentro del pesafiltro con el pesafiltro, de la misma manera que lo hicimos con el límite líquido. Luego lo seco, tomo este peso en el seco, reemplazo en la fórmula, tomo el peso del pesafiltro, que generalmente lo conozco, y estoy en condiciones de calcular mi límite plástico. Ahora también una cosa importante que puedo calcular, recuerden que entre ambos, la distancia que había entre ambos era la parte plástica del suelo o índice de plasticidad, y lo puedo calcular ante la resta. Y ese índice de plasticidad va a ser igual a 10,6. Por otro lado, se hace importante en la mecánica del suelo, o es conveniente, calcular el índice de liquidez, que es muy utilizado en la mecánica del suelo moderna para correlaciones o para tener una idea también de la consistencia del suelo. Este índice de liquidez, fíjense que lo vamos a calcular como B. Lo vamos a calcular como la humedad menos el límite plástico dividido el índice de plasticidad. Entonces yo tengo ambos valores. Fíjense que entra en juego la humedad que tiene el mismo suelo, la humedad que tiene en ese momento. Por otro lado, el límite líquido y el índice de plástico lo determino en el laboratorio. Y me da 0,17. Si yo entro en una tabla
en una tabla que puedo correlacionar para ver un poco la guía de la consistencia, vemos que estamos ante este caso, ante una arcilla semidura, ante una arcilla poco arenosa y semidura. Vemos que está entre 0 y 0,25. Es importante tener en cuenta esto porque ¿qué quiere decir? Que fíjense que cuando yo tengo un índice de liquidez próximo a 1, quiere decir que ya no estoy ante la presencia del suelo, sino prácticamente ante un líquido en mi condición real. Yo no puedo fundar arriba de un líquido. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo coloco una base arriba de un líquido? Esta se va a hundir. Ahora vamos a ver un poco la carta de plasticidad. Esta carta de plasticidad consta de... en las X vamos a graficar el límite líquido en porcentaje. Y en las Y vamos a colocar el índice de plasticidad. Recuerden que era la resta, ¿cierto? Esta carta de plasticidad vale aclarar que solamente lo vamos a poder hacer en el caso de limos y arcilla. Porque, por ejemplo, esto es límite líquido y límite plástico. En el caso de una arena no lo vamos a poder hacer. Van a ser suelos no plásticos. ¿Está bien? Por lo tanto, esto vale solo para limos y arcillas. Primero, entonces, ¿qué es lo primero que voy a suponer? Que en esta función identidad, recuerden que el índice de plasticidad es la resta entre el límite líquido y el límite plástico, por lo tanto, por arriba de esta recta matemáticamente no es posible obtener nada. Por lo tanto, vamos a decir que todo se va a desarrollar de esa recta hacia abajo. ¿Está bien? Ahora, sí, a través de ensayos, a través de muchos ensayos, hecho esbozado por Casagrande, esta carta de plasticidad, se dieron cuenta que haciendo, ya les digo, mucho ensayo y analizando muchas muestras, todos los suelos conocidos hasta el momento se ubicaban bajo de esta recta. Una recta que le vamos a llamar U, que es igual, tiene como ecuación de la recta, IP igual 0,90 por límite líquido menos 8. Todos los ensayos mostraban que los suelos hasta ahora conocidos estaban por debajo de esta recta. O sea que el horizonte de lo no posible lo vamos a extender hacia esta recta, ya que no puede haber suelos de esa recta hacia arriba. ¿Está bien? Y vamos a graficar esa recta. Ahora, si seguimos a través de, ya digo, esto para la construcción de esta carta de plasticidad se ensayaron muchísimos suelos. Se esboza otra recta en la carta de plasticidad con la ecuación, la vamos a llamar línea A, con la ecuación de IP igual 0,73 por límite líquido menos 20. ¿Qué nos va a decir esta recta? Esta recta nos va a separar lo que son arcillas, denominadas en la clasificación SUB como C, la vamos a llamar C, y los limos, denominados en la clasificación SUB como M. Esta recta básicamente nos va a separar los limos de las arcillas. Siguiendo un poco, y por otro lado vamos a tener el suelo orgánico, que ustedes lo van a ver en la bibliografía, que aparece el suelo orgánico dentro de la carta de plasticidad. Nosotros el suelo orgánico no lo vamos a trabajar, sino directamente que no lo vamos a utilizar. Siempre que tengamos un suelo orgánico lo vamos a retirar. Por lo tanto, el suelo orgánico denominado en la clasificación SUB como O no lo vamos a tener en cuenta para la construcción o dentro de la ingeniería civil. Por lo tanto, también se hace necesario marcar este límite, el límite de 50 en porcentaje del límite líquido. ¿Qué me separa esto? Bueno, esto básicamente me separa lo que son la baja plasticidad, menor a 50, dado en la clasificación SUB como letra L, y por otro lado, lo que es alta plasticidad, denominado en la clasificación SUB como letra H. ¿Está bien? Entonces, por un lado tenemos la línea A que me separa las arcillas C en la clasificación SUB de los limos B, y por otro lado tenemos el límite líquido 50 que separa la baja plasticidad de la alta plasticidad. ¿Está bien? Con lo tanto, esto si lo trabajamos un poco, podemos obtener una zona de, que le vamos a llamar CL, que son arcillas de baja plasticidad. Por otro lado vamos a tener arcillas CH, arcillas de alta plasticidad, denominado con CH, arcillas de baja plasticidad, de alta plasticidad, perdón. Por otro lado vamos a tener ML, que son los limos de baja plasticidad, y por otro lado vamos a obtener en lo que queda como limos de alta plasticidad. ¿Está bien? Estos son básicamente los cuatro esquemas que tenemos. Ahora,
Aparece a través de ensayos, aparece una zona intermedia que está entre el índice IP7 y IP4 y que arranca en el límite líquido 10 hasta la recta, la línea A, donde aparece una zona intermedia, una zona de transición donde ya la denomina, la clasificación SUC la denomina como CLML, o sea, arcilla limosa de baja plasticidad. ¿Está bien? Esto es el esquema en general de lo que es la carta plasticidad. Ahora, acá aparece también muy importante. Fíjense que también del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos aparece una zona, aparecen estos dos rectángulos, que son el potencial expansivo. O sea, esto me marca que estoy en un potencial expansivo alto. Tengo grandes posibilidades de estar ante una arcilla expansiva. Puede que no lo sea. Hay que hacer algunos ensayos para corroborarlo. Y en el potencial expansivo medio ya tengo un porcentaje más bajo que el de porcentaje alto de que estar en esta presencia de arcillas expansivas. Está bien. Recuerden que las arcillas expansivas son arcillas que cambian de volumen en relación al contenido de humedad. Esto, por ejemplo, es una foto de una arcilla expansiva que produjeron este deterioro en esta vivienda, un deterioro atroz, ¿no es cierto?, en esta vivienda. Pero entonces ahora el suelo que habíamos clasificado, ¿en dónde se encuentra en el marco de la clasificación SUC? Bueno, nuestro suelo, que era tenía límite líquido 35 y índice de plasticidad 10,6, lo ubicamos en este sector. Con el límite líquido y el índice plástico tenemos las coordenadas, lo ubicamos y nos da que es una arcilla de baja plasticidad. Algo que, o sea, nuestros suelos en esta zona, particularmente en Rosario, la mayoría de los suelos, si los clasificamos, se va a encontrar dentro de esta zona. O sea, decimos que nuestros suelos son limo-arcillosos, porque tienen un porcentaje de limo, pero cuando los clasificamos nos encontramos ante una arcilla de baja plasticidad. Ahora, si en realidad nos metemos, esto era para explicar un poco la carta de plasticidad, si nosotros esto lo vemos en las tablas del DAS o en los extractos del DAS, donde nos muestra la clasificación SUCS, vemos que básicamente tenemos dos suelos que están dados por el tamiz 200. Esta línea que separa los suelos de grano grueso de los granos finos, de los suelos de grano fino, vemos que por arriba más del 50% que retiene el tamiz 200, estamos ante un suelo de grano grueso, y más del 50% que pasa, estamos ante un suelo de grano fino. En este caso nosotros sabemos, nuestro suelo pasa casi en su totalidad al tamiz 200, por lo tanto estamos ante un suelo de grano fino. Tenemos un límite líquido menor a 50, recuerdan que decíamos que estaba la línea en que separaba de baja y alta plasticidad. Entonces tenemos limo o arcilla menor a 50. Luego dijimos que estábamos ante el caso de una arcilla de un suelo inorgánico. Recuerdo que el orgánico no lo trabajábamos. Y estamos ante un índice de plasticidad que lo llama como PI en el DAS menor a 7. Por lo tanto, también se lo clasifica con una arcilla de baja plasticidad. Después obviamente tenemos suelo de grano grueso, será tema para otro video, pero tenemos lo que son las gravas, denominada con la letra G, tenemos la arena denominada con la letra S, la letra P, que nos dice que esa arena está pobremente, o esa grava está pobremente graduada, y la letra W, que nos dice que está bien graduada, o sea que tiene una buena graduación, y una intermedia que es la M, con la letra M. Así que eso será tema para otro video. Así que esto lo dejamos acá. Y era para entender un poco la importancia de las relaciones volumétricas y la importancia también obviamente de la carta de plasticidad, sobre todo en los suelos finos.